están? Gente que dice la vida loca. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que bien. Qué cool, qué chido, qué tranquilos, que aquí, que allá, que mejor, que better, que faster y stronger. ¿Cómo están? Cool. Espero que sí, que muy cool. Bueno, hoy es el capítulo número 1 de nuestra saga, nuestra serie que tenemos. Es una serie de videos, ya sé que me anden escuchando o que me anden acá en los video, ¿cómo se llaman? Videocapítulos. Los videocapítulos que tenemos, que están pensados en la mente, el aprendizaje, las cosas que necesitamos para nuestro día a día, para ser más chidos, ser más cool, más inteligentes, más autosuficientes, más todo. Aquí vamos a aprender todas las herramientas que necesitamos para ser mucho más chidos. Más, todo. Este es el primer capítulo y se titula El lenguaje. El lenguaje. ¿Por qué es importante hablar del lenguaje? O sea, es muy random, ¿no? Así que el lenguaje, ¿y a mí qué? ¿A mí qué? El lenguaje. El lenguaje es todo lo que usamos como medio para comunicarnos, todo lo que usamos como medio para expresarnos. Entonces, si tu lenguaje está correctamente como que funcional, vas a tener mucho éxito en las cosas que hagas. Pero es que no se queda aquí, o sea, imaginemos que nuestro cuerpo es como una CPU, es una computadora, y nuestro cerebro es como si fuera una tarjeta madre, ¿no? Entonces, en este ejemplo, pues nosotros necesitamos un código de programación, o sea, un código para entender qué es cada cosa. O sea, ¿cómo yo voy a saber que esto es un pincel si no sé una palabra, si no sé qué es, si no sé qué simboliza, qué representa o para qué sirve? Entonces, todo eso nos lo da nuestra capacidad de pensar, de abstraer información. Entonces, el lenguaje es básicamente como un medio, un puente de comunicación que no solamente nos da el entendido de qué son las cosas, qué es lo que nos rodea, a cada cosa le damos un nombre y sabemos para qué es y sabemos para qué funciona porque tiene un nombre. Entonces, para todo eso nos sirve el lenguaje, para programar el mundo. Entonces, ¿se acuerdan la película de Matrix? Y en una parte Morfeo le pregunta a Neo, ¿qué es real? ¿Cómo defines lo real? Entonces, esta pregunta es muy importante porque la realidad para cada uno de nosotros puede ser algo total y absolutamente diferente. O sea, la realidad puede ser algo bello, algo hermoso o algo terrible, algo horrible, dependiendo de las cosas o las formas en las que tú te expreses. Por eso es que el lenguaje es tan importante, la forma en la que nos expresamos, las cosas que nosotros decimos, lo que hablamos, lo que decimos, viene de algo más interno. A lo mejor, no sé, por ejemplo, estoy triste, ¿no? Estoy triste y aparte enojada porque por algo específico, ¿no? Y digo, estoy triste, estoy enojada, y lo siento, me siento triste y todo, y mi cerebro lo interpreta como enojo, así como de... Entonces, si tu cerebro no sabe interpretar exactamente lo que sientes, pues hay como un desfase, como algo que no terminamos de entender. Por eso es importante saber que nuestro lenguaje es nuestro sistema de programación principal, es nuestro código de programación principal. El lenguaje influye en muchísimas cosas en nuestro día a día. Entonces vamos a poner algunos ejemplos
en las cosas en las que influye el lenguaje. Este sería un ejemplo. Nosotros tenemos muchos adjetivos para poder describir sabores. Por ejemplo, dulce, amargo, semi-amargo, ácido, agrio, tostado. O sea, hasta eso puede ser un adjetivo que describa un sabor. Podemos imaginarnos los sabores con solo describirlos. En el idioma español, que es en el que yo ahorita me estoy comunicando, no existen muchos adjetivos para describir aromas. No existen muchos. Existe, por ejemplo, apestoso, oloroso. Pero así como si yo te quiero describir un perfume o algo, digo, huele dulce, huele agrio, huele ácido. Los sabores los relacionamos mucho con los olfatos. O sea, usamos símbolos muy parecidos o adjetivos muy parecidos para describir olfato que describir el gusto. Entonces esto es muy raro, ¿no? Hay otro tipo de idiomas, por ejemplo, me parece, creo que son los árabes, que ellos tienen muchísimos adjetivos para describir aromas. Tienen muchos más adjetivos. ¿Qué hace que nosotros tengamos más adjetivos? Amplía nuestra capacidad para oler cosas diferentes. O sea, a lo mejor simplemente por el hecho de que yo pienso dulce, agrio para un aroma y una persona de esta cultura piensa, no, es que es un olor penetrante y a la vez se siente como floral, pero también o sea, como que juntan una diversidad de experiencias en una sola palabra para convertirla en un adjetivo, y toda esa experiencia es representada por un solo objetivo, que puede ser representado para oler algo. ¿Cómo tú les describirías que es algo ácido a alguien que no tiene el sentido del gusto? ¿Cómo le dirías a una persona que algo es ácido si no sabe ni lo que es dulce, ni lo que es salado, ni lo que es nada? ¿Cómo le dirías? Entonces puedes empezar a describirlo, ¿no? Así como de que si tú lo sientes, tu cuerpo como que hasta suda. Puedes intentar hacer una serie de descripciones para que esa persona integre lo que significa un aroma o un sentido gustativo. Pero aquí lo importante es entender que simplemente tener más adjetivos para poder describir cosas hace que tengamos una capacidad diferente, que podamos oler más o incluso ver más colores. Esto está comprobado. Siempre pongo este ejemplo porque siempre me encanta. En el idioma ruso hay dos tipos de palabras para definir el azul. Uno es el azul claro y otro es el azul cielo. En el ruso son dos palabras totalmente diferentes. Ellos lo asimilan como dos colores totalmente diferentes. Entonces ellos a la hora de ver azules ven un rango muchísimo más amplio que personas que no tenemos esa capacidad o esa distinción de dos tonos de azul diferentes. Entonces, el poder darle nombres a las cosas hace que nosotros tengamos una capacidad diferente de abstraer ese tipo de información. Entonces, es muy interesante cómo funciona el lenguaje, porque entonces nos empieza a nutrir. Si se dan cuenta, como que ya más en la vida cotidiana nos pasa de que si llegas a saber más o menos otro idioma, hay palabras que no tienen símil en otros idiomas, ¿no? Por ejemplo, apapachar a alguien, no solo significa como que abrazarlo y darle cariñito y así, o sea, como que el significado literal lo que simboliza es abrazar con el alma. O sea, incluye que puedes reconfortar a alguien, hacerlo sentir bien, hacerlo sentir querido. No solamente es el contacto físico de un abrazo, sino que le hace sentir cosas. Así de que calma su mente, calma su corazón con un apapacho. Y esto es una palabra. Todo esto está sintetizado en una palabra de ven, te quiero apapachar.
Hay muchas otras palabras en otros idiomas que no tienen un símil. Por ejemplo, en el inglés, la palabra cringe o no sé si tienes algún otro ejemplo de alguna otra palabra que no existen en otros idiomas, que tendríamos que darle todo un significado o definición para que nosotros podamos entender lo que significa ese tipo de palabra en ese idioma. Entonces, nosotros saber más idiomas enriquece nuestro lenguaje, enriquece la forma en la que nosotros nos podemos comunicar. O palabras que, por ejemplo, tienen toda una historia y un porqué y un significado, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí en el occidente tenemos de que el piso, ¿no? El piso y el pavimento, el piso de la casa y el piso de la calle. Pero en Corea, en Japón, ellos tienen el tatami, y el tatami es de un material específico, representa y simboliza algo específico, tiene un propósito específico, una forma de utilizarse. O sea, no puedes nada más de que entrar con tus tenis y ya, no, o sea, hay un proceso para poder utilizarlo. Y es algo de su uso común, de su uso continuo, de su día a día. Y nosotros no tenemos este tipo de concepto. Pero el saber este tipo de palabras, hay palabras que tienen todo un significado como espiritual o de tradición. Entonces, dependiendo del idioma, varía esto. Entonces, el saber esto, así de a lo mejor pues ya sabíamos, ¿no? Pero el hacernos conscientes de que, mira, el lenguaje tiene diferencias, hace que esto y aquello, te da la capacidad de que tú puedas pensar con claridad, acomodar tus ideas, porque empiezas a entender que el lenguaje es vital, te transforma la realidad. O sea, literalmente el cerebro puede oler más, o ver más, o saber respecto a una tradición específica solo por el medio de una palabra diferente o adjetivos diferentes. Entonces, el lenguaje tiene esta capacidad. Hay muchos ejemplos que podemos poner. No sé si se acuerdan que hace unos 4 o 5 años, no, pues ya tiene más tiempo, porque fue antes de la pandemia. Antes de la pandemia se puso muy de moda un experimento que empezó a hacer un japonés que pone tres frascos de vidrio con arroz. Entonces a estos 3 frascos de vidrios los empieza a tratar de formas diferentes. Primero los lleva a lugares diferentes de su casa y a cada frasco de vidrio le da un tratamiento diferente. A uno le empieza a dar palabras de amor, de eres inteligente, eres listo, eres capaz, eres todo, y así, le empieza a decir eso prácticamente. Y a otro le empieza a dar palabras de odio, de tú eres tonto, no tienes capacidades, negligencia, desinteligencia o tonterías, y le empieza a dar palabras de odio. Y otro, como una referencia, no le hace nada, no afecta nada, ¿no? Entonces, al cabo de un mes, al cabo de 3 meses, se ve la diferencia drástica entre cada uno de los arroces. O sea, incluso el arroz al que no le hacen ningún tratamiento, que está así como amarillo en su efecto de crecimiento normal y de fermentación normal, el arroz al que le dice cosas bonitas, curiosamente está en mejor estado que el arroz al que no le hacen nada. Está en mejor estado, es un arroz blanco que todavía se ve bien, no tiene síntomas de putrefacción ni nada. Y por último, al tercero, al que son palabras de odio, de tú no puedes, no vas a poder, no eres inteligente, se pone negro, se pone como pus o mohoso o algo así. Bueno, en estos ejemplos se queda muy claro, o sea, como científicamente, porque es un experimento, o sea, incluso muchísima gente empezó a hacer este experimento en su vida, en su día a día. Mucha gente empezó a hacer este experimento en la vida real y se puso muy de moda hacer este experimento. Hasta Dross también platicó de este experimento y todo. Entonces, el objetivo es o sea, que te des cuenta cómo las palabras tienen
una frecuencia específica y sin ponernos así de que no, las frecuencias y no sé qué, no sé cuántas, sin ponernos muy específicos, las palabras tienen un efecto en corto plazo, incluso en corto plazo. Entonces la importancia es esta, o sea, no se trata de que tú vayas con otra persona y otra persona hace el arroz. Se trata de que lo que tú piensas y sientes internamente, tú eres tu propio arroz. Tú. Si tú contigo mismo o con tu internidad eres amable, eres así tranquilo, de que eres listo, hoy pudiste, hoy lo hiciste, hoy todo, mañana será mejor si tuviste un mal día o algo así, te puedes convertir en ese arroz bonito, en ese arroz lindo, que está cuidado con el paso del tiempo. Entonces, si por el contrario eres una persona negativa, que tiene sentimientos de envidia y te enfocas más en los demás que en ti mismo, te enfocas más en lo que están haciendo los demás o juzgas sin ni siquiera entender, si haces todo esto, este tipo de información te convierte a ti mismo en ese arroz negro, Entonces, la importancia es que el lenguaje, el primer filtro por el que pasa, eres tú mismo. Lo que tú piensas, lo que tú haces o lo que tú vas a hacer, eres tú. Entonces, no importa si le dedicas el pensamiento negativo a alguien más, así de que, no, pues a esa persona, porque esa persona es la que me cae mal. Porque el primer pensamiento de donde nace es de ti. Entonces la persona que se empieza a pudrir eres tú. Por eso tienes que tener una mente muy clara de que lo que tú piensas hacia los demás no importa, porque realmente es un reflejo de tu interior. Es un reflejo de cómo te sientes contigo mismo. Entonces, esta es la importancia del ejemplo de cómo las palabras tienen un efecto así hasta en la materia, porque el arroz neta se pone negro o neta se queda bien bonito y parece que ni pasó el tiempo. Entonces, las palabras, lo que decimos, tienen un impacto directo en nuestra materia. Imagínate que tu arroz sea el cerebro. Entonces, si tú dices cosas bonitas, si tú dices cosas chidas y todo, pues tu cerebro está bien bonito. Por el contrario, si eres una persona pues que no se preocupa por lo que dice, que nada más anda criticando y así, pues el efecto que tiene es ese, ¿no? Te empiezas a volver alguien inseguro, alguien que no se puede expresar. O sea, hay muchas cosas que se desarrollan a partir de eso. Entonces, por eso el primer filtro que debemos tener, no importa si son pensamientos hacia las demás personas o hacia nosotros mismos, entender que la importancia de lo que pensamos, el lenguaje, las palabras que usamos internamente hacia los demás o hacia nosotros mismos, es lo que nos convierten. En eso nos convertimos, en lo que decimos. Entonces, esto se sabe hasta psicológicamente, o sea, hay muchísimos ejemplos. Eres lo que dices, eres lo que sientes, eres lo que hablas, eso es lo que eres. Bueno, entonces ese es como uno de los ejemplos que nos dejan muy en claro la importancia de las palabras, ¿no? Bueno, este solo es un ejemplo, pero hay muchísimos más ejemplos. Entonces, miren, volvemos un poquito a la pregunta que hace el niño de ¿qué es real? ¿Cómo defines real? Entonces, simplemente el que tú definas realidad, el que tú digas, esta es la realidad, el que la hables, ya hace que tus palabras configuren tu realidad. Entonces, para ti, ¿qué es real o qué es la realidad? Entonces, miren, la pregunta puede ser, o la respuesta a algo así, porque hasta científicamente, ella así de que variaciones y que no, o sea, si le preguntas a un científico es así de que la realidad es esto y aquello y acullá y así, pero pues esa será la realidad del científico, ¿no? Pero ¿qué es la realidad verdadera? La realidad es que cada uno de nosotros tiene una realidad diferente, cada uno de nosotros,
y entre nosotros en una plática convergemos en una realidad o en una sociedad, convergemos en una sociedad real, ¿no? Pero, ¿qué es lo que la define? ¿Qué es lo que la realidad sea una realidad? ¿Qué es lo que hace que eso sea eso, no? Entonces, la realidad son las experiencias que tú abstraes en el momento. O sea, para mí mi realidad es que estoy aquí platicando contigo, contándote cosas, chismeando tantito, pensando, recordando lo que estudié. Mi realidad es estas flores, la ropa que traigo, cómo me veo, me arreglé. Mi realidad es que vine de trabajar, que hace rato fui a comer una hamburguesa. Esa es mi realidad. ¿Cuál es la tuya? Porque tú vas a tener una perspectiva muy diferente a lo que es la realidad. Si describimos la realidad como un momento en el que nos encontramos presentes, ¿no? Entonces, ¿qué es tu realidad? Que le diste clic al video, o que me estás escuchando, o que, pues no sé, a lo mejor estás lavando los trastes. ¿Qué es tu realidad? ¿Qué es lo que tú piensas y lo que tú sientes? Entonces, lo que tú piensas y lo que tú sientes es lo que abstraes de la realidad. La abstracción es un proceso mágico, o sea, es la magia, cuando convertimos la magia en un proceso que existe. Lo abstracto es todo eso que está más allá de la mente. Nuestra mente puede acceder al mundo de las ideas o puede acceder al mundo de lo abstracto, que sería como cuando estás pensando o cuando estás jugando fútbol y ni siquiera piensas en nada, solo estás así como que en el momento, ¿no? Estás en el momento jugando y ves la pelota y te emocionas y corres, o estás cocinando y hueles la comida y ni siquiera estás pensando. Estás abstrayendo toda una experiencia. Estás abstrayendo toda una experiencia. Entonces, este estado de abstracción lo procesamos, viene desde un sentimiento en una acción, lo procesamos y lo convertimos a veces en pensamientos conscientes. Por ejemplo, cuando un músico está intentando escribir una canción. ¿Qué piensa un músico cuando está intentando escribir una canción? ¿Qué piensa un artista cuando está pensando en qué color va a poner? ¿Qué piensa una persona cuando está manejando sin pensar? ¿Dónde estamos? O sea, ¿dónde está tu mente? Está en el mundo de lo abstracto. Ok, teniendo esto en mente, de esos momentos, hay puntos donde te empiezas a ser consciente, ¿no? Y puedes escribir como que, pues estoy manejando, o te puedes acordar de ti mismo así de que, pues cuando juego fútbol estoy abstracto así al máximo. Entonces, cuando juego fútbol ni siquiera pienso, pero si te pones a reflexionar, pero me siento emocionado, me siento dinámico, lleno de energía, y a la vez piensas en estrategias de que si corres y si le das la vuelta a tu compañero, llegas más rápido y no sé qué, pero a la vez todos estos pensamientos son abstractos, no pasan por un proceso de, y si tomo esta decisión, y si no, más que por instantes. Entonces, el pensamiento o el lenguaje es la abstracción en un proceso para que tú puedas definir algo y darle características. Por ejemplo, entonces, si tú cuando cocinas te pones muy abstracto, o cuando estás manejando, cuando estás jugando fútbol, cuando estás pintando o escribiendo una canción, o esos momentos casi que estás en el baño así pensando en la nada, ¿no? Bañándote, dejando que el agua te caiga, escuchando música. Estás así en tu momento. Y de repente, si te digo ahorita, describe eso, cómo te sientes, en qué momento estás, cuáles son las cualidades que describirías de ese momento, de tu realidad y tu experiencia en ese momento, ¿cómo dirías que es? Y ya puedes hacer una reflexión de, pues me siento así y me pongo de este modo y veo el balón
y escucho a mis amigos reírse y me enojo de repente porque ¡ay! Se me fue el balón. Pero es instantáneo y de repente ya me estoy riendo de que mi amigo se tropezó y empiezas a describirlo, ya pasa por un proceso donde tu mente lo procesa como un lenguaje. O sea, si te das cuenta, hay momentos donde el momento es el momento y no necesitas describirlo ni darle características ni nada. Y cuando ya lo empiezas a procesar para intentar explicarlo a alguien más, pasa por un proceso donde el lenguaje interfiere. Entonces el lenguaje empieza a definir o a darle características o a describir esa situación. Entonces, así como podemos hacer eso, podemos hacerlo al revés, hacer que nuestro lenguaje empiece a definir las características. Por ejemplo, decir pues yo quiero un día más tranquilo. Quiero un día tranquilo, donde no tenga que estar escuchando a personas necias, donde pueda ver una película de terror sin ningún problema. Quiero un día emocionante, donde pueda hablar con la persona que me cae bien sin ningún problema. Y empiezas a hacer lo contrario, ¿no? Así como primero abstraes, luego describes, empiezas a configurar tu realidad. Entonces, el lenguaje ya de forma así como, es esto, es una herramienta. Es un lenguaje de codificación, o sea, es un lenguaje de programación por el cual yo me puedo expresar. Puedes empezar a entender que le puedes dar características a tu vida, que le puedes dar características a tu día a día. Oigan, amigos, les voy a hacer un comercial ahorita. ¿Creen que no veo mucho a la cámara? ¿Que debería ver más a la cámara? Es que apenas estoy grabando estos videos y pues, no les sé mucho. Pero si creen que debería ver más a la cámara, me voy a enfocar más en eso. Porque generalmente pues soy distraída. Y ahorita quiero, que sientas que hay comunicación entre tú y yo. Que hay contacto, que platicamos tú y yo. Tú ahí, desde donde me ves. Ahí estoy contigo. Entonces voy a esforzarme un poquito más por seguir viendo acá la cámara para que sientas que estoy ahí platicándote todo de primera mano. Chismecito. Bueno, si también les interesa, vayan poniendo en los comentarios qué les parece, qué sienten, cómo abstraerían ustedes la realidad. O sea, creyeran que no, lo que ustedes comenten y todo eso, a mí me interesa bastante. Obviamente, solo la gente chill, solo la gente cool. Solo la gente que le sabe. Ustedes cuéntenme su chisme, my friends, my people. You can tell me anything. Bueno, entonces el lenguaje no solamente se refiere a las palabras que usamos. Obviamente es como la primera sensación que tenemos de que no, las palabras y el verbo, esa es nuestra primera idea. Pero el lenguaje sí va un poquito más allá de solamente las palabras que usamos, solamente las cosas que decimos y todo. Digamos que va más allá. El lenguaje, hemos puesto el ejemplo, puede ser el lenguaje corporal, es muy famoso el lenguaje corporal, de que así como tú te expresas y tú hablas con el cuerpo, si estás así, si estás así. O sea, decimos cosas con el cuerpo, ¿no? Si yo estoy así de que... pues te estoy diciendo cosas con el cuerpo. Entonces, el lenguaje no solamente nos referimos a las palabras, sino a toda la expresión que tienes desde dentro. Entonces, quería poner también este ejemplo de que pues hemos evolucionado, sí hemos evolucionado de forma que así dices así de que wow, no sabía que podíamos llegar a lograr este tipo de cosas en la vida. Entonces, nuestra evolución ahorita está en un punto en el que yo puedo estar con una persona platicando de algo y entender 3 temas diferentes a la vez, con toda la intención con esa persona, y al revés, que ella me escuche y me entienda todo lo que le quiero decir de verdad, o yo hablar y decirle todos los temas que le quiero decir en verdad. O sea, a lo mejor no solamente te estoy hablando de una comida, pero tú también entiendes que te estoy hablando de una experiencia espiritual.
Entonces es un lenguaje entendido que sirve totalmente, o sea, es un sistema de comunicación que se genera a través de un diálogo entre nosotros, no necesariamente expresado o necesariamente verbal. O sea, hay muchos tipos de diálogo donde podemos generar un tipo de interacción que hace que nosotros podamos comunicarnos sin ningún problema a través de una interacción. Entonces, dejando esto en claro, es prácticamente, amigo, como si nos comunicáramos con telepatía, más o menos, o sea, y todos nosotros, o sea, podemos desarrollar esta habilidad, tú y yo, aquí hablando y todo, ¿no? Podemos desarrollar esta habilidad de comunicarnos de una forma directa, así de, no te estoy dando rodeos, o sea, lo que te estoy queriendo decir con mi mente, eso también te lo quiero decir de verdad, eso realmente también te lo estoy dando a entender, es parte de mi mensaje para ti. Entonces, este tipo de lenguaje, de hablar, de comunicación, es algo en lo que hemos evolucionado. Es una forma que existía muy de comunicación, incluso antes de que tuviéramos un lenguaje verbal tan amplio, o sea, tanta definición para cosas, así como de plástico, o contenedor, o botella, líquido. O sea, antes de que tuviéramos tantas palabras, pues las cosas solo eran lo que eran. Y el lenguaje era más sin necesidad de palabras, sin necesidad de darle una característica a las cosas, ¿no? Hagamos un ejemplo. Si yo te digo la palabra mesa y silla, ¿qué viene a tu mente? A la parte de tu cerebro que puede imaginar cosas. ¿Qué es lo que viene a tu mente? ¿Qué piensas? ¿Qué te imaginas? Es ya un concepto. Esta es la idea de un concepto. Para ti viene un concepto. Viene, sí, ya sin querer queriendo, sin necesidad de que lo tengas que describir con tu mente o así, tú ya sabes para qué funciona la silla. Ya sabes para qué funciona la mesa. Sabes qué puedes hacer. A lo mejor poner tu computadora. A lo mejor lo que más comúnmente imaginamos es comer, sentarnos a comer. Ya sabes para qué son y no tienes que definir. Y a lo mejor en tu mente ves una silla de un color específico, de un material específico, cuadrada o redonda. O sea, silla y mesa, te puedo dar estas palabras y tú ya en tu mente vas a tener una interpretación perfecta de lo que representa, para qué es, cuándo se usa, incluso así que en las mañanas, en las tardes y en las noches. Todas estas características tú las puedes entender y las puedes saber sin ninguna necesidad de estar describiendo lo que significa o para qué son. Esto es lo que es aprender conceptos. Entonces, antes de que existiera el lenguaje, digamos que más o menos nos comunicábamos con un lenguaje no verbal, pero sí totalmente entendido por medio de conceptos. Entonces es bueno recordar estas cosas porque pues alrededor de estos capítulos vamos a hablar de historia antigua, o sea, historia de antes de que incluso el lenguaje existiera, cómo se comunicaban las primeras personas. Y no hablamos de que, ay no, los, ¿cómo se llaman? Los que tienen un mazo y que según cazaban dinosaurios y no sé qué. Bueno, no, estas personas pues realmente, o sea, hablamos de que mundos antiguos, de que Egipto, Atlantis, donde el lenguaje no era necesariamente por medio de emitir una vibración por medio del choque de mi lengua con la epiglotis y generar una vibración en el tiempo y en el espacio, una onda de frecuencia en la que yo me comunico con ustedes. No, o sea, era más así como que, o sea, nos entendemos, tú y yo hablamos y nos entendemos, explicamos algo y sabemos a lo que nos referimos. Entonces siento que es más bonito, es como evolucionar y aparte volver a nuestros orígenes simultáneamente. Entonces es algo muy hermoso poder tener esta capacidad de comunicarnos y darnos a entender mensajes específicos sin necesidad de como... Bueno, esta es otra parte de lo que queríamos ver del lenguaje, ¿no?
Ahora, hay muchas cosas interesantes de las que podemos seguir hablando y todo. Les juro, yo estudié este tema muchísimo, muchísimo, porque me encanta, o sea, porque siento que es nuestro primer medio. Ahorita, de que lo empecé a estudiar, ahorita dimos este salto, por ejemplo, de que pues ya no es necesario que yo literalmente te hable las cosas para que tú me entiendas. No es hasta necesario, sino lo contrario. Esta es una forma de que el lenguaje no solamente es hablar, pero sí hay un punto donde la palabra es importante, ¿ok? Entonces, les juro, amigos, les juro, estoy viendo mis apuntes súper viejísimos, amigos, que hice así, no sé, tienen creo que 4 años, y siento que, pues la verdad, me gusta lo que desarrollamos, ¿no? Bueno, ahora ya hablamos de cómo podemos incluso definir nuestra realidad por medio de cómo describimos las circunstancias en las que nos encontramos o las que queremos, ¿no? Ahora siento que quiero hablar de un tema un poco más trascendental todavía, que es el poder de la palabra. El poder de la palabra como lo enseñaba Cristo. El poder del verbo, el verbo. Hace ratito que estaba haciendo mis apuntes, vi que es el verbo, o sea, el verbo literalmente se refiere a lo que nosotros decimos, ¿no? El verbo es como la palabra, como lo que hablamos, la expresión. Pero aquí en el español, el verbo literalmente es una forma de acción en las oraciones en las que nosotros escribimos. Por ejemplo, así de, hace rato me comí una hamburguesa. ¿Cuál es el verbo en la oración? El verbo es comer. Entonces, comer, hacer, pensar, ser, estar, cantar, jugar, gritar, todos esos son verbos. Verbo, o sea, el verbo no solamente es la palabra, sino lo que nosotros hacemos, lo que nosotros accionamos. Yo sostengo, yo veo, yo hablo, yo huelo. Eso también es un verbo. Entonces, la importancia del verbo y la palabra es trascendental. Paréntesis, los amo y amo estar hablando aquí de estos chismecitos con ustedes. Es mi cosa favorita en el mundo. Bueno, entonces tenemos esta claridad sobre lo que es el verbo y el verbo de accionar, ¿ok? Accionar. El verbo. Bueno, nos vamos a poner bíblicos. Amo las referencias bíblicas, las amo. Porque no sé y no me importa, pero me gustan. Entonces dice Juan primero, versículo 1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amigos, aquí Juan, con una perfección absoluta, que lo lleva a cabo de un ejemplo magistral que es narrar algo, o sea, hablarlo, decirlo, contarlo, escribirlo, es el verbo. Nos enseña el origen de todas las cosas, de todo lo que existe, de todo lo que puede existir, las configuraciones de todas las cosas. Porque Juan entendió perfectamente que el verbo es todo, la palabra es todo lo que existe en la vida, amigos. Lo podemos explicar literalmente, si quieren, de forma científica, así de que vamos a ponernos filosóficos y a estudiar ciencia cuántica para entender qué es el verbo en este nivel. No, sí se puede, de la verdad se los prometo, sí se puede hacer estas cosas. No es broma, amigos, es real, 100%. Entonces, habla de que esta energía es una energía primigenia. ¿Qué es la energía primigenia? O sea, en el principio era el verbo. O sea,
Los egipcios también tienen una historia de narración que es la historia de narración del origen, o sea, de que era la nada absoluta, la nada, la nada, la nada. No existía nada, ni siquiera la luz, ni siquiera la oscuridad, ni siquiera la energía negativa, ni la energía positiva, ni la masa oscura. No existía nada, o sea, puede entrar en tu conciencia lo que es que no exista algo, nada, ni una palabra, ni nada, nada, no existía nada, 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 nada. Está loco, ¿no? Imaginemos que es como el Big Bang, ¿ok? Y en el principio era la nada. Y luego dice, en el principio era el verbo. O sea, de repente, ¡pum!, se generó todo. O sea, en el principio, ¡pum!, y se generó todo lo que existe. Literalmente todo. En un instante se generó todo de la nada. Me pongo muy intensa y muy abstracta, pero quisiera explicarles de una forma muy clara y dinámica qué es esto, lo que significa, qué es lo que representa. Que de la nada empieza a existir las cosas. Que de la nada ya había algo. Ok, entonces, dice San Juan. Dice Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Yo, amigos, pinto geometría por intentar explicar este origen de la forma más clara posible, sin necesidad de darle palabras. O sea, que solo tú con una imagen puedas entender este precepto, este principio y el que cuentan los egipcios. Bueno, vamos a imaginar, para motivos prácticos, la oscuridad absoluta. La oscuridad no es nada, o sea, no es algo, no es todo, no es nada, no es ni nada ni todo. Es solo una representación de algo para tener un concepto. O sea, entendamos que ni siquiera el concepto de la oscuridad existía. Ni siquiera el concepto de luz y negro. No, tampoco existen estos conceptos antes de la nada. Entonces dice, en el principio, o sea, como que ¡pum!, de la nada, o sea, de la nada, venimos de la nada. En el principio era el verbo ¡pum! Y hagan de cuenta que el verbo es como, aquí es el origen según San Juan. En un origen como también bíblico, pero más ay, se me fue la palabra. Se me fue. En una imaginación de Génesis dice, y Dios dijo, hágase la luz. O sea, también dice que el origen de todo es a través de la palabra de Dios, porque la primera frase no es y existió la luz, sino que es y Dios dijo, hágase la luz. O sea, Dios es el orden para que en medio de la no existencia existan las cosas a través del verbo. Este es solo un ejemplo, amigos, de que nosotros también podemos crear cosas a partir de lo que hablamos. Esta capacidad la tienen incluso los insectos, incluso los parásitos, que a través de la palabra se crean cosas. Entonces, mi ejemplo tan efusivo respecto a un origen es que todo lo que existe es porque es vibración de alguien emitiendo esta luz, de una persona dándole orden a las cosas. Es que es muy loco, amigos. Me encantan estas historias. Por ejemplo, en el hinduismo, de que no, en la batalla del dios Ramadán. O sea, es una locura. Pero esto es lo que simboliza antes del caos. O sea, para que exista el orden, para que exista la materia, nada más la materia, es orden y viene a través de la palabra. Ojalá con este entendimiento de que el lenguaje también es así de que
puedan entender a lo que me refiero. Entonces, el poder de la palabra, o sea, la palabra es creadora. La palabra empieza a explicar lo que nosotros somos. Por ejemplo, o sea, en un ejemplo, ¿no? En mi mundo X yo soy una mujer, yo tengo tantos años, yo trabajo, yo me gusta la comida, o sea, me empiezo a describir a mí misma por medio de mi palabra, de mi verbo. Entonces, cada uno de ustedes tiene la capacidad de hacerlo para ustedes mismos. O sea, tú describes tu realidad y tú describes lo que tú eres y tú describes lo que has vivido, lo que has sentido y tus capacidades y cualidades. Puedes empezar a darle forma a tu mundo por medio de tu palabra, lo que tú eres. Volviendo un poquito a la parte de el origen y de dónde venimos, hagan de cuenta que los egipcios también narran que en el principio, o sea, antes de que existieran las cosas, es antes de poder decir en el principio. Cuando empezamos a decir en el principio, y Dios dijo, ya empezamos a hacer una similitud de que existen cosas, de que el todo y la nada se reúnen en una sola cosa para darle forma a través de una acción, que es, en el principio, era el verbo, tanto el verbo que hablamos en nivel acción, tanto en nivel de la palabra. Entonces, estas dos cosas, que exista algo en lo abstracto, un concepto, le da vida a una historia, le da sensación de que existe. Es como que no empezó a existir el tiempo a través de aquí, pero empezó a hacerse la idea de que debe generarse una sensación temporal para que la luz, que es el verbo, para que hágase la luz, que es el verbo, la acción, pueda llevarse a cabo, pueda generarse una sensación de vida, de conceptualización. Entonces, más o menos es como una gran conciencia, o sea, la conciencia de Dios, el universo entero, diciendo, ¿qué soy yo? Soy luz. El universo es en el principio, o como dice en Génesis, y Dios dijo, es como que toda esta energía sabiendo lo que es en sí misma, un principio, en el principio, toda esta conciencia revuelta siendo nada y siendo todo, se concreta en un solo lugar para decir que soy ser. Entonces es como toda esta conjunción de cosas de en el principio y Dios dijo, se empieza a reunir toda esta información, toda esta codificación de información. Entonces se hace toda esta conjunción de energía para entender, es como una gran conciencia, entendiendo lo que es, una gran conciencia, y luego diciendo, quiero esto, hágase la luz, yo soy esto. Entonces, este ejemplo me gusta muchísimo porque así podemos entender la magnitud de lo que representa la palabra de cada quien. La palabra de cada quien también sí es cierto que hay variaciones. O sea, la palabra de alguien que se esfuerza, que es valiente, que cuando dice algo se esfuerza por cumplirlo. La palabra de alguien que le echa ganas a la vida, que es honesto, o sea, una persona honesta, una persona que tiene lealtad en su corazón, pues sinceramente significa mucho. Cuando alguien tiene estas características y estas cualidades, su palabra vale muchísimo. En cambio, la palabra de alguien que miente, que dice algo y no está dispuesto a cumplirlo, que habla con miedo, que ni siquiera está seguro de lo que dice. O sea,
hay diferencias entre las cualidades que cada quien representa y la forma en la que uno puede llevar a sí mismo su palabra. Entonces, si tú quieres que lo que tú digas sea como importante, trascendental, que tenga cierto nivel de resonancia, o sea, que la gente te escuche o cosas así, entonces tienes que cultivar ciertas características. Lo que hablamos del ejemplo del arroz, hablamos de características positivas, de amor, lealtad, fidelidad, valentía, que digas algo y que te esfuerces por ser ese algo, que sientas que de verdad eres lo que dices. O sea, son como varias características de las que pues, podemos poner como ejemplo, ¿no? Entonces no se trata de momentos random, de que no, pues si tú eres, no sé, por ejemplo, eres una persona mentirosa y todo el mundo sabe que eres un mentiroso, todos saben que eres mentiroso, eres una persona mentirosa y todos saben que eres mentiroso. Entonces, si tú llegas a un lugar donde todos saben que eres un mentiroso y dices, es que, no sé, por ejemplo, no soy mentiroso, hoy te voy a decir la verdad, hoy te voy a decir la verdad, hoy te voy a decir la verdad, pues no, o sea, nadie te va a creer porque todos saben que eres mentiroso. No sé si han escuchado la historia de Pedro y el lobo. O sea, ya saben que eres mentiroso y pues con esas características y cualidades te vas a quedar. ¿Puedes cambiar? Claro que sí, puedes cambiar. Pero, pues, o sea, hasta que cambies, hablarán por sí mismo tus acciones. Mientras sigas siendo una persona mentirosa, no importa que llegues y digas, hoy te voy a contar una verdad, porque nadie te va a creer. Entonces, el chiste es que nosotros cultivemos lo que queremos ser, porque cultivar es lo que florece después. O sea, tú cultivas algo y te pones a cabo, o sea, llevas a cabo un esfuerzo, un empeño por desarrollar ciertas cualidades y las puedes desarrollar, puedes desarrollarlas de verdad. A lo mejor eres una persona que no sé, o sea, cuando es joven, cuando es muy adolescente, dices, es que no, mi cerebro es medio lento, no pienso tan rápido como los demás, siento que me hace falta agilidad mental. Puedes cultivar la inteligencia en ti y que en tu momento de adultez seas una persona que hasta se caracterice por ser brillante, que la gente diga, es que esa persona es muy inteligente. Sí puedes lograr cierto tipo de cambios en tu vida, pero tiene que haber un proceso de cultivo donde tú te esfuerzas y te esmeras por llevar a cabo una acción, donde tú te esfuerzas por ser cierta calidad de persona. Entonces, así funciona pues más o menos el verbo, ¿no? Entonces, pues sé que nos podemos alebrestar de que el verbo y Dios, o sea, mi intención, mi interés es que nosotros entendamos que nosotros tenemos la capacidad de crear lo que nos rodea, de conformar el mundo a nuestro alrededor, por medio de lo que pensamos, por medio de lo que somos. Y tengo un ejemplo, el ejemplo más maravilloso de la vida, que es obviamente Jesucristo. Él habla, o en su vida habló, de el poder de la palabra. O sea, lo que él enseñaba era la palabra de Dios, la palabra, o el yo soy. O sea, esto tiene muchas implicaciones a nivel intelectual, a nivel desarrollo de nuestra identidad. No solamente son, ay, sí, tú esfuérzate y sé humilde y pon la otra cara. No se trata de nada que eso. Se trata de que tú eres lo que dices. Lo que tú dices, o sea, esto es lo que habla Jesucristo. Lo que tú dices tiene un impacto. Él hablaba a veces del yo soy, o sea, de que yo soy, cada quien es el yo soy. O sea, tú para ti, tú eres tu yo soy. Tú para ti, tú eres tu yo soy. Tú debes pensar, yo soy. Y yo pienso, yo soy. O sea, tú piensas que tú eres tú. Entonces, mientras tengas nivel de integridad, dignidad y esfuerzo, tú puedes saber que tú eres tu yo soy. Entonces, ¿cuál es esta importancia, no? Que tú puedes saber lo que tú eres. ¿Qué eres tú? Eres una persona íntegra,
¿Eres una persona que habla más por sus acciones que por lo que dice? ¿Eres una persona que se esfuerza por ser mejor? Entonces, o sea, aquí el chiste es que cada uno haga una especie de balanza mental para que entendamos que lo que dices es importante, que lo que eres es importante, que lo que estás dispuesto a cambiar y a cultivar el día de mañana van a tener un efecto. Entonces, pues sí, amigos, cada quien esfuércese por sí mismo, ¿va? Bueno, entonces este es como uno de los ejemplos, ¿no? El poder de la palabra. ¿Qué es la palabra? Entonces tenemos más ejemplos. Miren, existen más ejemplos. En el idioma inglés, el hechizar es spell, to spell. Y el deletrear algo, o sea, por ejemplo, decir el lenguaje L-E-N-G-U, o sea, deletrear la palabra también es to spell. Entonces, hechizar y deletrear son similitudes, no solo en el idioma inglés. Es como el ejemplo más claro que tenemos de que cuando nosotros hablamos, nosotros hechizamos, convertimos la energía en algo que se transforma en nuestra vida, que se transforma en nuestro día a día. Este ejemplo, miren, si tú te despertaste y todo, y dices, ay, qué flojera, ay, no me quiero parar, ay, no quiero hacer nada, a mí me pasa muy seguido, amigos, la neta. Entonces dices así como que, ay, y te cuesta trabajo empezar el día, te cuesta trabajo. Y si tú a lo mejor ese día tienes algo importante que hacer y dices, no manches, es hoy, ya no quiero parar, ya quiero hacer las cosas, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me voy a poner? ¿Qué voy a hacer? Bla, bla, bla. Tu misma energía, tu actitud, tu empeño, las palabras que tienes hacen que tu chip cambie, que tengas una forma de pensar en el día diferente, que reacciones mejor o no tan chido, que te vaya más cool. Entonces, de alguna forma hechizas tu día desde el principio, así de que te despiertas y hoy va a ser un gran día. O sea, te preparas tu mente, tu entorno para que sea un gran día, para que te la pases súper bien. Entonces son como formas en las que nosotros podemos prepararnos desde la forma en la que hablamos. Yo conozco personas que tienen la capacidad de contarte historias que tú te quedas así de que, no manches, wow, qué padre. Tienen la experiencia, las capacidades, las aventuras y aún así son personas algo silenciosas. O sea, son personas que sin ser muy muy conscientes así de voy a cuidar lo que digo, pero son personas que de verdad lo tienen tan integrado en su ser que cuidan lo que dicen. No hablan por hablar, no, pues solo eso, ¿no? Solo el no hablar por hablar. Aunque podrían hacerlo, aunque si quisieran podrían hacerlo, no lo hacen porque saben que su palabra es importante, que debe ser dicha en momentos donde van a ser escuchados y nutridos, donde, no sé, o sea, que hay momentos para todo, que no hay necesidad de andar por todos lados todo el tiempo. Entonces, el nutrir nuestra palabra, el saber cuándo hablar es apto, cuándo escuchar es mejor, es parte de empezar a ser sabios en la vida. Es parte de empezar a ser más inteligentes, más capaces. Creemos que el que habla mucho, sabe mucho, no es cierto. El que sabe mucho lo lleva a cabo, lo hace de verdad. No guaguareamos. Si no, nos vamos a sentir como la canción de Nati Peluso de ¿cómo es la canción de Nati Peluso? Me acordé de todo el intro y así, pero nada más. Ay, entonces, ese es parte del objetivo, amigos.
que nosotros podamos entender que lo que decimos tiene un efecto, una importancia y una resonancia. Y es mejor que sepamos cuándo decir las cosas, en qué momento decir las cosas, incluso con quiénes hablar, con quiénes sí vale la pena que yo cuente esta experiencia, con quiénes sí vale la pena que yo me abra y les cuente alguna aventura que he tenido, y no solamente hablar por hablar, ¿no? Entonces es parte de la información, de nuestro conocimiento, de las cosas que podemos hacer. Entonces yo me siento mucho mejor, siento que tenía muchas cosas guardadas y que ya al fin es el momento de grabar, de contarles, de decirles, ¿qué es el lenguaje, amigos? ¿Qué es? ¿Tú qué crees que sea? Cuéntame algo, porque pues son las cosas que me interesan, ¿no? Entonces, sí, amigos, básicamente eso es lo que representa. Y bueno, entonces nada más quería como afinar algunos detalles. Miren, el lenguaje, la palabra, el verbo es la transformación de lo que aún no existe o lo abstracto en algo real y tangible. La palabra, el verbo, es la transformación de lo que todavía no existe en algo real y tangible. Entonces, me encanta este concepto. Lo he explicado varias veces, pero me encantaría explicarlo 1000 veces más hasta que sepamos que es importante. Cuando tú piensas algo, imaginas algo, sueñas con algo, puede que esté solamente en tu cabeza. A lo mejor solamente está presente en tu imaginación o en tus sueños o en lo que quieres lograr llegar a ser o proyectar. Pero cuando tú lo empiezas a hablar, no solamente es un pensamiento. Ese pensamiento se convierte, pasa por el proceso que les decía al principio de abstraer la información. ¿Qué es ese pensamiento? Le das un significado, una definición con tu lenguaje, con lo que sabes. Y si lo escribes o si lo cuentas a alguien más, esas palabras dejan de ser solamente imaginación y se convierten en energía viva entre tú y yo, en palabras, en una historia, en una narrativa, en magia. Se convierten en algo que existe, donde tú puedes decir, sí, tú, me acuerdo cuando me contaste una vez, bla, 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 y se convierte en algo que existe en la vida real. Entonces, esa es parte del poder del lenguaje, que cuando tú piensas algo, pues está aquí en tu cabeza, y cuando tú lo dices, se transforma en parte de la realidad, se transforma en algo que nos rodea. Entonces, me encantan estos ejemplos porque hace que nosotros nos sintamos como con la capacidad de crear. Nosotros tenemos la capacidad de crear. Como un paréntesis, pues yo pertenezco a una religión donde nos enseñan que al morir nosotros tenemos la capacidad de llegar a un punto de exaltación donde podemos también crear nuestros propios mundos, donde podemos y tenemos la capacidad de crear nuestros propios mundos. Entonces yo crecí con este pensamiento de que cuando mueres, si fuiste una persona digna, tienes la capacidad de convertirte en un dios. Y suena muy loco, ¿no? Así de que, como un dios. Pero es cierto, o sea, así con el paso del tiempo me he dado cuenta que es muy verdadero. Uno de los objetivos que realmente tiene Dios es decir, que sus hijos aprendan a ser creadores, que aprendan a crear cosas de verdad, verdadera, que tengan sus mundos genuinos. Ellos también pueden crear vida, tienen la capacidad de crear vida y de poner mundos en orden. Entonces, yo crecí así con esta idea de que si eres lo suficientemente digno y capaz de aprender y te mejoras a ti mismo, puedes llegar a un punto de exaltación donde también te puedes volver un dios, ¿no? Y suena raro, ¿no? Así como que, ¿cómo crees? Amigos,
Dios es un padre o una madre. Es la madre y padre, o sea, es las dos cosas al mismo tiempo. Dios es la madre y padre de todas las cosas. Y lo que un padre amoroso, una madre leal desean para sus hijos es que ellos crezcan y tengan todo lo mejor, lo más bonito, lo más chido. Les desean lo mejor. Se preocupan para que puedas lograr esas cosas. Y más como cualidades de madre y padre, lo que deseas es que tus hijos sean mejores que tú, más chidos, sin tantas dificultades, sin tantos problemas, con vida tranquila, con todas sus necesidades cubiertas. Eso es lo que desea un verdadero madre y una verdadera padre. Un verdadero madre. Eso es lo que desea Dios, el madre, padre de todas las cosas, para sus hijos. Entonces, ¿por qué no desearía que ellos también aprendieran a ser dioses, a crear cosas? Entonces, si estamos aquí, pensemos que tenemos la cualidad bendita de crear cosas diferentes, bonitas, dulces. Entonces, el poder tener la capacidad de que desde nuestra mente, desde nuestro conocimiento, desde nuestro amor, podemos desarrollar esas capacidades y esas habilidades, es para que nos fortalezcamos, para que desde decir, pues quién sabe, ¿no? O sea, no sé qué pase cuando me muera, pero sé que aquí, en esta vida, en esta tierra, en este entorno, sí puedo ser mejor. Y puedo ser mejor a través de, pues simplemente mejorar cómo me comunico con los demás. A lo mejor hoy dije 3 veces, a lo mejor hoy lo dije 3 veces, mañana que sean 2. Y si un día me encuentro a una persona que se lo merezca, pues que sean 10. Entonces, nosotros tenemos esta capacidad, aprender, el ser, el mejorar, el fructiferar. O sea, fructiferar es de ser fructuosos, o sea, frutos dulces. No todas las plantas son para comerse, unas son venenosas. Entonces, procuremos que nosotros seamos dulces en el momento que tengamos que serlo, que seamos lo que tengamos que ser en el momento que tengamos que ser. Y pues esto, amigos, esto es para el bien de cada uno de nosotros. O sea, para el bien de cada uno de nosotros. Yo puedo decirte así, yo de todo mi corazón, pues yo me puedo ir a mi propio mundo el día de hoy, si quiero, y pues ya, o sea, yo estar bien y yo tener mis cosas y todo, ¿no? Pero mi objetivo es enseñar, o sea, lo que de verdad quiero hacer aquí es enseñar, es compartir, es que tú y yo podamos hablar de enseñanzas, de maestros, de Cristo, de todas estas cosas que nos hacen buenos, que nos hacen mejores. Entonces, por eso para mí es importante decirte el día de hoy, ¿por qué es importante la forma en la que nos comunicamos? El aprender a, pues a lo mejor yo en las mañanas me despierto y digo, ay no, hoy no voy a poder. Y si cambio y digo, hoy sí puedo, hoy va a ser un gran día. Siento que la voy a armar, que va a ser un gran día. Siento que puedo hacer el cambio en la vida. Puedo ser una semilla que sepan los futuros personas que habiten aquí que yo hice un cambio. A lo mejor ni lo saben y ni siquiera necesito que lo sepan. Pero hiciste un cambio, tú hiciste un cambio, te esforzaste por cambiar. Hiciste la tierra mejor. Hiciste el mundo que nos rodea mejor. Solo porque te esforzaste. Porque el papel que tienes en tu vida, en tu día a día, es vital. Es vital y es apreciado por mí, por la gente que te rodea. Entonces, pues debes saber que eres importante, que lo eres genuinamente, que tienes capacidades que son únicas en la vida. Entonces, que sepas que el poder decir una palabra mejor que ayer, o que tu realidad la configures de una forma armoniosa, de una forma tranquila, de una forma mejor, pues te va a dar las herramientas que necesitas
para ser mejor de verdad. Ya me explayé, amigos, pero pues bueno, ese era el objetivo, poder contarles así de que this is the end of the world, y contarles las cosas que pasan, amigos, que se sientan inspirados, que se sientan motivados. Entonces, esto es parte de mi objetivo, que sientas que puedes cambiar, que esto, que es lo que necesitamos, ¿no? Les voy a hacer un spoiler alert. El siguiente capítulo se llama La educación. La educación. Y vamos a ver por qué es importante. No se trata así de que a nivel secular tengas que tener un doctorado. Amigos, yo me salí de la carrera. Yo me salí de 2 carreras. No es eso, sino que entendamos la educación. O sea, ¿por qué es importante? O sea, sí me salí de la escuela, pero quiero volver a estudiar pedagogía porque sé que la educación es esa semilla que si nosotros nos preocupamos por fortalecer desde los cimientos, desde la tierra en donde vamos a cosechar, desde el clima que sabemos que va a haber, si nosotros nos preocupamos por ese tipo de detalles, el día de mañana que nuestros robles, nuestros naranjos, los árboles que tengamos nos den la sombra más maravillosa que pueda existir en la vida, vamos a dormir y descansar con una tranquilidad enorme, porque van a florecer, van a dar frutos dulces, van a dar alegrías. Todo ese esfuerzo que pongamos el día de hoy va a ser una tranquilidad el día de mañana. Entonces me siento muy emocionada por hablar de un tema tan importante como la educación. Es importante a nivel mundial futuro. Entonces siento que es algo bonito que podamos generar un ambiente de confianza, un ambiente de confort, un ambiente donde entendamos primero, para que con esta capacidad podamos nutrir nuestro espíritu. Y pues sí, o sea, no se trata de que, la educación así de que estudia, tienes que estudiar. No, es así. ¿Qué representa la educación en el mundo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué podemos hacer para que sea mejor? A lo mejor el día de hoy hay personas que no han tenido una carrera porque la educación necesita mejorar. Y si nos esforzamos porque mejore, ya no va a existir esta preocupación el día de mañana. Ya va a ser una tranquilidad. Entonces, amigos, ya me puse muy chill. Ya me quiero quedar aquí platicando con ustedes todo el día, toda la noche, todo el tiempo que podamos platicar, amigos. Yo soy de carrera larga, amigos. Yo me veía los videos de Rustic Michael de 2 horas de que viendo paletas de maquillaje, amigos. Entonces, yo soy de carrera larga. Yo puedo quedarme aquí 3 horas si quieren platicando. Nada más que, pues sinceramente, sí siento que tenía que decir todo lo que... No, que dije todo lo que tenía que decir, todo lo que tenía guardado. Me siento muy feliz por poder empezar a establecer un tema, un espacio de confort entre tú y yo, poder establecer un momento donde reflexionemos. O sea, que no sea solamente, ¿qué es el lenguaje? Sino que tú para dentro de ti te quedes con un poquito de filosofía en tu corazón y que digas, es cierto, o sea, hay importancia en lo que digo, hay importancia en lo que yo hablo. Entonces, no sé, me gustaría que llevemos esto como una reflexión para entender de dónde vienen nuestras palabras, por qué usamos estas palabras y qué representan. Entonces, pues son muchas tareas, amigos, muchas tareas. Son muchas cosas que hacer. Yo voy a estar siguiendo aquí, subiendo los videos, así que chisme cool, chisme like it, chisme educativo. Es el mejor de todos los chismes. Entonces, amigos, hay que nutrirnos. O sea, hay que filosofar en la vida. Eso nos hace mejores, nos hace más íntegros, más inteligentes, con más discernimiento, con más capacidad de discernir. O sea, ya no va a llegar cualquier persona, cualquier político, cualquier IA, ya no va a llegar cualquier persona a decirnos, ay, bla, bla, bla. No.
yo primero sé de dónde viene la información, yo entiendo de dónde viene, entiendo hasta casi, luego podemos hacer esto, ustedes también tienen esta capacidad, o sea, de que ven que alguien habla y saber, lo dice por esto y por esto, o sea, a lo mejor alguien llega y te dice, ay, y tu mamá no sé qué, así de, se ve que tú tienes traumas con tu mamá, o sea, ¿qué me vas a andar diciendo a mí de la mía? Si tú, no manches, o sea, no es para burlarnos ni nada, sino que entender por qué las personas reaccionan como reaccionan, por qué son como son. Y siento que esto nos ayuda mucho más a de verdad ponerles un límite, ¿no? A de verdad que entiendan por qué hacen las cosas, porque a veces ni ellos saben por qué hacen las cosas. Entonces ya, si nosotros entendemos, tenemos una mente más clara, ¿no? Ni siquiera por esas personas, hazlo por ti, por ti. Y es raro, ¿no? Es que a veces estamos acostumbrados a intervenir por otras personas que tienen un papel de la justicia muy activo. Y yo sé que amo a esas personas. Es muy natural que queramos proteger a las personas, ¿no? Que queramos intervenir, que queramos hacer que se sientan mejor. Pero pues parte de este entendimiento es que pues no todas las personas ameritan que demos la cara por ellos, ¿no? Muchas veces ellos tienen que saltar solos al ruedo para entender. Entonces, pues sí, no, los que tenemos así de que hay el complejo del héroe, pues no todos merecen ser salvados, ¿no? Y por eso estudiar nos ayuda a entender quiénes sí, quiénes no. Suena raro, ¿no? Pero hasta eso se tiene que meditar. Por eso la filosofía es importante. También vamos a hablar de la filosofía. Vamos a hacer un capítulo de la filosofía entero y vamos a hablar de esto todo el día. Entonces, creo que tengo un granito. Bueno, yo estudiando filosofía no sabía, por ejemplo, del utilitarismo, ¿no? El utilitarismo es una escuela filosófica donde el más grande ejemplo es de que te ponen, tú estás en la palanca de un tren para poderlo desviar y su camino directo es matar a 20 personas. Ese es su camino, va a ir a matar a 20 personas y si tú lo desvías, nada más se van a morir 5. Entonces, tienes la capacidad de decisión porque por algo estás ahí, por algo estás en esa situación, al lado de la palanca. Y estás viendo el tren que ya casi se acerca. Entonces, tú, sabiendo que tienes la capacidad de decisión, ¿jalarías la palanca o no? ¿Qué te haría hacerlo o no hacerlo? ¿Qué? Este es un pensamiento muy utilitarista respecto a la filosofía, ¿no? Que dice, pues, vale más salvar a 20 personas que dejar que solamente 5 personas fallezcan. Entonces, en un pensamiento utilitarista, lo mejor sería jalar la palanca para que, pues, 15 personas, o sea, son 20, pero 5 van a morir, ¿no? 15 personas más a la vida. Entonces, suena raro, ¿no? A lo mejor si eres muy inteligente me dirías, pues lo que intentaría hacer sería valorar si las 20 personas valen más o menos que las 5 personas que están ahí. O sea, y ya se empieza a desarrollar como un debate, no un debate, sino una situación filosófica del por qué tomarías una decisión o por qué no lo harías. Entonces, el saber, el conocer que hay más corrientes de pensamiento que solamente la que nosotros estamos acostumbrados, nos puede ayudar a entender. Yo de verdad sentía como que, no manches, o sea, esto es una salvajada, ¿no? A mí cuando me pusieron ese ejemplo, mi maestro de filosofía me dijo, a ver, Alba, ¿qué harías? Yo así de, yo no jalaría ninguna palanca. O sea, ¿quién me dice que por estar ahí yo puedo decidir quién va a morir y quién no? ¿Quién me dice a mí? Yo por eso ahorita en el ejemplo específico te dije, sabiendo que puedes jalar la palanca, o sea, tienes el derecho total porque por algo estás ahí. Yo en ese momento cuando me pusieron el ejemplo, yo así de, ¿y yo qué? O sea, yo por estar ahí ya nada más puedo decidir si voy a matar o no. Porque si yo no hago nada y dejo que 20 personas se mueran, si yo no hago nada y dejo que 20 personas se mueran, pues yo no interferí.
yo no realmente fui y dañé a alguien específicamente. No fui e intercedí por mi propia mano. Fue el destino, fue la serendipia de la vida. Entonces, ese es mi ejemplo, ¿no? Pero si yo acciono, si yo jalo la palanca, yo ya estoy interfiriendo directamente, yo ya estoy tomando una acción. Entonces, ¿quién me dice a mí que tengo esa capacidad? Y ya, pues el universo te dice, a ver, te vamos a poner aquí porque tienes esa capacidad. ¿Jalarías la palanca o no? No pasa nada. Ah, pues ya, o sea, el escenario cambia, ¿no? O sea, conforme le vamos dando características a los escenarios, van cambiando las situaciones, ¿no? Por eso es importante hablar, por eso es importante filosofar, porque te pones momentáneamente en un escenario bajo ciertas circunstancias para determinar si harías ciertas cosas. ¿Es ético o es moral? ¿Vale la pena o no? ¿En qué posición vas a quedar antes y después de llevar tu acción a cabo o simplemente tu pensamiento? Cambia las cosas. Entonces, filosofar, hablar de las cosas, nos permite tener una capacidad de desarrollo de lo moral y lo ético sin ni siquiera llevar a cabo las acciones, pero implementa o incrementa nuestra capacidad de poder tomar decisiones. Entonces es muy interesante porque a lo mejor serán escenarios hipotéticos, pero te dan una perspectiva que te cambia. Entonces a mí la filosofía me enseñó que a veces hay momentos donde está bien pensar de forma utilitarista. Así de, pues si yo fuera un presidente, pues tal vez no pensaría tanto con el corazón, fíjate. A veces mejor pensaría pues, con el estómago o pensaría con el cerebro, quién sabe, pero no tanto con el corazón. Y habrá momentos donde un doctor tenga que decidir menos con el cerebro y más con el corazón. O sea, no necesariamente tenemos que ser de una forma específica todo el tiempo. Nuestra forma de ser y de andar puede variar un poco dependiendo de la situación y las circunstancias y nuestra capacidad para valorar en dónde estamos, con quiénes somos y las consecuencias de lo que vamos a hacer. Entonces, por eso filosofar es una de las cosas más importantes que puede haber. Y así como vamos a hablar de la educación, de la filosofía, de este tipo de cosas, es importante, o sea, la importancia de hablar, la importancia de narrar las cosas, ¿no? Pero bueno, entonces espero que les parezca interesante, amigos, porque pues es muy interesante, es realmente interesante. Dices, what the fuck, la vida. Bueno, my friends, ahora sí, pues ya me voy. Tengan una noche, un día, una tarde, lo que sea, donde estén, que me vean, que me escuchen, que sepan que estoy aquí yo directamente contigo, contándote cosas, esperando que te sientas mejor, que mejores, que seas más chévere, más tranquilo, que lo que haces importa, lo que haces es un roble gigante así de emociones y de cosas que hacen mejor la vida de los demás. Entonces, pues espero que estén bien, que tengan un día muy cool en la vida. Días cool. Ya ven que tengo una perforación aquí. Quería enseñarles bien random la morra, pero tengo una perforación aquí. Bueno, son dos. Esta y esta, son dos. Si se alcanza a ver. Luego me voy a hacer otros outfits así que peinados y cosas así para grabar. Pero bueno, ya no importa. Descansen, tengan un día genial, un día sensacional. Y porfi, coméntenme algo. Coméntenme así de, sí, una vez con el lenguaje, una vez me pasó que me dijeron, una vez yo filosofé con mi amigo, bla, bla, bla. O sea, lo que sientan en su cocoro, que me quieren compartir, yo me voy a esmerar para escucharlos, leerlos, ponerles atención, hasta comentarles, hacerles feedback por feedback con todo el amor de mi corazón. Entonces, tengan un día super cool. Les mando chiles y besos y amor.